creo que me cambié de página. Tiene material específico de evaluación auténtica. En realidad les recomiendo revisar todo, pero aquí puse dos ejemplos de rúbricas de evaluación que puede ser algún referente que ustedes pueden utilizar. Lo voy a ampliar porque probablemente no se vea muy bien. Entonces ya lo amplié, ya hice más grande la pantalla para que lo puedan observar. Autoevaluación de mi portafolio, que por ahí me comentaba, creo que la doctora, de esta posibilidad de los estudiantes. No me voy a detener mucho en la rúbrica, creo que ustedes dominan perfectamente, probablemente más que yo del tema. Sin embargo, me parece interesante ver cómo se construyen, mostrarles cómo se construyen unas rúbricas de evaluación para evaluar un portafolio, y en los dos casos son dos ejemplos de rúbricas, son portafolios digitales o portafolios electrónicos. Como saben perfectamente, los criterios y niveles que vamos a evaluar, los criterios son estos, y los niveles de logro. Me parece interesante, por eso se las puse, porque evalúan algunas cuestiones muy específicas del portafolio y que, insisto, puede ser referente para que ustedes construyan su propia rúbrica. Por ejemplo, el diseño del portafolio, cómo es que está diseñado, si es el apropiado, si da cuenta en realidad del propósito, es decir, si con las entradas, la estructura del portafolio logramos el propósito que establecimos para su diseño previamente o no. Entonces, aquí se definen los niveles de logro y bueno, aquí está desde el punto del más bajo, el nivel por debajo del esperado, hasta el excelente, que logra el cometido en el portafolio. Por ejemplo, este es uno de los criterios: el diseño del portafolio, el manejo del lenguaje, si hay errores de ortografía, de sintaxis, de puntuación, etcétera, etcétera. Las entradas del portafolio, si consideramos que las entradas son las pertinentes para lograr el propósito, y en un esquema excelente o ideal que retoma, por eso quise mostrarles incluso la rúbrica, retoma el aspecto de la entrada libre. Dice que contiene las entradas convenidas, las que se determinaron previamente, los proyectos, los trabajos, seguramente los artefactos, las evidencias, y se adicionan otros contenidos de relevancia a propuesta del equipo docente. Y creo que aquí otra vez retomamos o respondemos la pregunta de si el estudiante lo decide, si no lo decide, si cómo se le autoriza, etcétera, etcétera. Todo esto está previamente decidido, Tal vez esa entrada libre, nosotros abrimos el espacio, determinamos, fíjense, aun cuando sea una entrada libre, nosotros determinamos la competencia que pretendo desarrollar, la competencia, que pretendo evaluar, las preguntas detonantes, las preguntas claves que me lleven a la reflexión, y tal vez, solo tal vez, las evidencias pueden ser libres, aunque aun cuando la entrada sea libre, nosotros podemos definir esos estándares o esas evidencias que puedan incorporar. No, aquí vale la pena retomar, no es posible, no es conveniente, es posible, claro que es posible, no es conveniente que una de las entradas del portafolio se quede sin desarrollar. Es decir, no recomendamos que pongamos la entrada libre y le digamos al estudiante, tú decide a ver qué pones. Aun cuando le digamos, mira, este es un apartado donde tú puedes incorporar lo que creas conveniente, lo que identifiques como representativo. Sin embargo, tiene el propósito de evaluar esta competencia, los argumentos deberán
enfocarse con los principios reflexivos que aquí determinamos en las preguntas, y las evidencias pueden ser esta, aquella u otra, o bien la evidencia puede ser libre. Entonces, esta rúbrica está evaluando incluso si las entradas son las acordadas, son las que se determinaron, si son las suficientes, obviamente no tanto si son las que den cuenta, pero si están desarrolladas que logran el propósito del portafolio, etcétera. Y quise hacer énfasis en esta idea de esa entrada libre. Sonido, imagen, tipografía y recursos TIC. Sonidos, imágenes, si incorpora recursos digitales, tecnológicos o no, el contenido de los proyectos o trabajos realizados e incluidos en el portafolio se refiere a las evidencias, por ejemplo, a los artefactos en general, si todo lo que incluye es pertinente, está bien desarrollado. Fíjense, aquí otra vez responde en el sentido de la pregunta de la doctora respecto al referente teórico, y dice si los proyectos son pertinentes, están bien desarrollados desde el punto de vista conceptual y metodológico, y el portafolio presenta una colección original, ordenada, lógica y coherente de trabajos y manifiesta el nivel de aprendizaje esperado. Creo que aquí resuelve muchas de las interrogantes que tenían o que tienen respecto a el desarrollo y el diseño del portafolio en general. Reflexiones sobre el proyecto o trabajo sobre el portafolio en su conjunto, que tanto hay estas narrativas reflexivas que incorpora, que acompaña a los artefactos, incluye una variedad de reflexiones, están bien argumentadas acerca de su trabajo del empleo de portafolio, etc. Aquí viene la fuente por si deciden citarlo, ocuparlo, ya saben, siempre con las fuentes correspondientes. Algunos comentarios en general: utilizar el espacio que consideren necesario y precisar la siguiente información. ¿Cuál fue el sentido y utilidad de la realización de este portafolio? ¿Cuáles son las sugerencias de mejora? Y comentarios acerca de la utilidad y uso amigable de los recursos empleados en su realización. Valoración global del portafolio. Incluso, como comentaban, no recuerdo quién de ustedes, es una rúbrica para un ejercicio incluso de autoevaluación. El propio estudiante, el propio autor del portafolio puede responder o puede evaluar su propio portafolio. Les voy a compartir otra rúbrica que en mi perspectiva, en la mía, muy personal, me gusta más que la anterior, por eso la dejé para el segundo lugar. Y tiene la misma estructura, exactamente la misma, como pueden ver. Bueno, no les platiqué aquí en esta rúbrica que, si se dan cuenta, vienen los niveles de logro, pero se le asigna una puntuación. Eso nos ha ayudado a poder trasladar el resultado cualitativo del portafolio a un resultado más cuantitativo. Hay una ponderación, hay una definición en términos numéricos. No sucede lo mismo con esta otra rúbrica, simplemente son los criterios de evaluación y algunos niveles de desempeño o de logro de cada uno de los criterios. En los dos ejemplos, que incluyen, por supuesto, las declaraciones o los argumentos reflexivos. Sin embargo, a mí me parece que en este ejemplo es fundamental, está en primer lugar, está mejor descrita todos los niveles de logro. Empezamos por este nivel ideal, el óptimo, y en esta rúbrica se tituló como distinguido, y el mínimo como insatisfactorio. Y por ejemplo, por eso me pareció importante compartirles esta rúbrica, porque dice: el autor escribe en un tono personal,
refleja pensamiento original e independiente, reflexiona sobre sus habilidades, esfuerzos, limitaciones, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Emplea activamente la información para mostrar su conocimiento, disposición e indicadores de desempeño en relación con las competencias profesionales, personales o de investigación que requiere mostrar, en términos, insisto, de las declaraciones reflexivas, el análisis razonado o justificación de los artefactos incluidos, que hay una justificación de cada uno de los artefactos que está incluyendo, que refleja principios educativos, éticos, teóricos, es convincente para el revisor y muestra una conexión clara y precisa entre conocimientos. Insisto, es como una mirada rapidita, lo tienen en el sitio, ahí se los dejé. El diseño atiende apropiadamente a un ambiente digital en cuanto al fondo, la fuente, el manejo del color, imágenes desplegadas, videos, sonidos, multimedia, links funcionales, tipografía fácil de leer, etcétera, etcétera. Uso del ambiente digital, emplea hipertextos pertinentes para organizar el contenido. El portafolio se encuentra publicado en un espacio o folder digital personal o está ubicado en un servidor seguro. Ese es un aspecto importante que hago un paréntesis rápido. Yo les di una plataforma de acceso libre, gratuita y que nos ha servido perfectamente para el diseño de portafolios. Sin embargo, y también se los dejo de tarea, hay instituciones que tienen repositorios de portafolios. El caso específico que les puedo comentar es el de la UDLA. En su servidor, claro, estamos hablando de la UDLA, en su servidor tiene un espacio donde están todos los portafolios. Es requisito que todos los profesores diseñen su portafolio. Claro, tienen un esquema prediseñado, ya obviamente con unas entradas muy específicas, no tienen diseño de imagen, color, etcétera, etcétera, porque de lo que se trata es que el estudiante puede entrar a los portafolios de los profesores y conocer su formación, sus líneas de investigación, la experiencia, los trabajos que ha desarrollado, etcétera, etcétera. Tiene otro propósito ese portafolio, pero está en el servidor de la institución, abierto a todo el público, y es requisito que todos los profesores deben de tener su portafolio para que los estudiantes conozcan su formación. Entonces, también las instituciones pueden abrir un espacio donde sea un repositorio que esté publicado, que esté visible para toda la comunidad, para los estudiantes, etcétera. Solo como comentario, porque se trata de una estrategia, porque se trata de un proyecto finalmente institucional, pero bueno, solo dejo ahí abierta la posibilidad. Les corresponde a ustedes definirlo y decidirlo dónde se va a alojar y cómo se va a estructurar. Yo les di, insisto, una herramienta que nos ha servido muy bien y que incluso esa plataforma se puede integrar a un repositorio de portafolios, por ejemplo, ¿no? O en un sitio en particular. La mecánica, aquí lo ponen, pero es en general la estructura en cuanto a la argumentación, a la redacción, a la puntuación, etcétera. Y otro aspecto que a mí me parece interesante, que insisto, ustedes lo definen, es el profesionalismo con que se elabora y se diseña el portafolio. Atiende a la audiencia, exhibe madurez y profesionalismo, logra confeccionar a la medida producciones pertinentes y en un ambiente académico completamente. Insisto, a mí me parece que este ejemplo de rúbrica está más asociada al propósito de su portafolio y que, bueno, es decisión de ustedes. Algunas cosas que me parece importante puntualizar y ser muy, muy explícito en eso. La rúbrica, si bien esto es un ejemplo y algunos criterios que insisto, vale la pena retomar, la rúbrica ustedes la construyen. Ustedes la construyen definitivamente. La construyen
con la participación preferentemente del estudiante. Imaginen que ahora con todo lo que hemos revisado en estas semanas, ya nos sentamos con nuestros estudiantes a que diseñen su portafolio sin esto, sin esta rúbrica. Realmente sería, no estaríamos en los principios teóricos de la evaluación auténtica si le digo, a ver, tú diseña tu portafolio y al final vemos para evaluar, o al final la evaluamos. La perspectiva distinta es, vas a diseñar tu portafolio y la vamos a evaluar con esta rúbrica. De tal forma que los estudiantes van a saber que necesita análisis razonado, argumentado, bien definido, con buena ortografía, puntuación, con profesionalismo, etc. ¿Por qué la idea y la insistencia de que ustedes lo construyan? Porque yo puedo decir, miren, esta rúbrica nos ha dado un resultado excelente, excelente para nuestros portafolios. Sí, pero espérate, porque resulta que en el dominio de los ambientes digitales, de los recursos digitales, estamos incursionando. Y tú ya quieres que veamos ahí los links y que sean funcionales y que le pongamos artefactos multimedia y que diseñemos un video y un relato digital. No, yo no conozco de fuera, no les podría decir, esta es la rúbrica ideal para evaluar su portafolio. De ahí la insistencia es que retomen unos principios que a mí me parecen importantes, como el profesionalismo, como las declaraciones reflexivas, pero también, si se dan cuenta, no está evaluando, algo que me parece importante, no está evaluando las entradas del portafolio. No estamos evaluando, en el otro ejemplo, no nos está diciendo si las entradas, si el contenido del portafolio es relevante, si está dando cuenta del propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes construyan su propia rúbrica, que esté en el marco de la evaluación auténtica, donde los estudiantes participen, construyan esta rúbrica y sea situada y contextualizada. ¿Para qué pedimos un portafolio con una diversidad de recursos digitales si sabemos que nuestros estudiantes y nosotros mismos estamos incursionando en el asunto de la tecnología? No es algo que dominemos y no vamos a evaluar, además, no vamos a evaluar qué tanto domina los recursos digitales. Tal vez si vamos a evaluar el diseño, que tenga una secuencia, una estructura amigable, que permita navegar, que sea muy claro, que sea muy intuitivo, que comentaban al inicio, comentaba la maestra Ivy, que no necesitemos, fíjense que no necesitemos que el autor esté ahí diciéndonos, mira, y entras aquí y le picas aquí y entonces te despliega esto, etcétera, etcétera. Que sea muy intuitivo, que nos permita, y eso sí lo podemos evaluar, y esta rúbrica será el referente de ejecución, diría Monereo y Cole y demás de las competencias, será el referente de ejecución para el diseño del portafolio del estudiante. Entonces, se construye el planeador de componentes, que ya tenemos muy bien definido, nuestras entradas, nuestras preguntas reflexivas, nuestro listado de evidencias. Cuando hemos terminado nuestro planeador de componentes, diseñamos nuestra rúbrica de evaluación, decidimos cuáles son los elementos que vamos a considerar para evaluar el portafolio y entonces procedemos al diseño del portafolio. ¿Qué hacemos además con la rúbrica de evaluación? Aquí ya les platico nuestra experiencia. Hay incluso algunas herramientas que no necesariamente las tienen que utilizar para diseñar rúbricas. En Google, quien tenga más dominio de la tecnología, así como diseñamos formularios que nos contestan, hay una aplicación, una herramienta de Google que se llama CoreRubrics. Y en CoreRubrics nosotros capturamos, es una hoja de cálculo que fíjense, nosotros capturamos en CoreRubrics, solo necesitamos un correo de Gmail, de Google,
Diseñamos en una hoja de cálculo nuestra rúbrica, la ponderamos en términos de puntuaciones. Esta herramienta nos permite establecer criterios numéricos y la subimos al portafolio, de tal forma que cualquiera que visite mi portafolio, le pido responder mi rúbrica y nos da una puntuación ahí de manera automática. Sería otro proceso, otro proceso como para revisarse de la herramienta, o bien se sube un documento donde nosotros nos los envían por correo, lo revisamos, lo descargamos, en fin. Insisto, nuestra experiencia es la rúbrica va en el sitio y de ahí quien lo visita la pueda contestar. Para ir ahora sí, un poco como para empezar a cerrar el curso, algunos criterios que me parecen importantes recalcar. Yo les di toda la secuencia, que quiero decirles que también para mí fue un reto. Es la primera vez que doy un curso de portafolios en tan poco tiempo. Yo les comenté al inicio que nos lleva un tiempo, porque cada uno de los elementos que hemos revisado aquí, insisto, de manera superficial, son motivo de un análisis a profundidad y reflexión, de tal forma que sí podamos dialogar sobre nuestras posturas teóricas, sobre qué pasa cuando yo no tengo, por ejemplo, algún dominio, alguna experiencia sobre la evaluación, algún referente teórico sobre evaluación, etcétera, etcétera. Cuando no tengo dominio de recursos digitales, en fin, creo que nos llevaría mucho más tiempo si hubiéramos integrado todos estos elementos. Pero bueno, en este recorrido les he dado desde nuestra experiencia en los proyectos que hemos participado, que tienen que ver con portafolios de docentes, con portafolios profesionales, con portafolios de evidencias digitales, pero que la última palabra, por las características de su portafolio, la última palabra en el diseño lo tienen la institución y ustedes. La institución y los profesores, los tutores, los guías, quienes van a dar acompañamiento al diseño de portafolios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de pronto pareciera, y creo que en algún momento esa idea la tuvieron algunos de ustedes, pareciera que es algo, pues podríamos decirlo hasta trivial. Ah, bueno, decidimos las entradas. Creo que la doctora Mariana Abel nos decía, ¿no? Pareciera que falta aquel elemento teórico. No es el caso. Yo lo di como un portafolio, como un ejercicio, como el sitio que ven, ¿no? A ver, vamos a indagar sobre cuál fue la práctica de los docentes, como un proyecto de investigación por iniciativa propia, por contribuir, por dar cuenta de un proceso, de una temporalidad, pero no es su caso. Por eso quiero hacer énfasis en eso, no es su caso. En su caso es un portafolio de evidencias como modalidad de titulación. Por lo tanto, deben marcarse, por eso decía, la última palabra lo tiene la institución ustedes, deben marcarse en esa estructura, en esos requerimientos institucionales y como un proyecto, como un trabajo formal, académico, completamente académico y formal. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No, que no quede esa idea de que, aparte es bien divertido construir un portafolio, porque le va a poner colorcitos y le va a poner, no. Y en esa idea de esa formalidad y ese proyecto académico, institucional, ustedes pueden definir incluso el diseño del portafolio. Es decir, mira, tu portafolio debe de tener el escudo de la institución, debe de tener una bienvenida que diga, que dé cuenta de tu carrera, de las autoridades, etcétera, etcétera. No puedes utilizar rojo, negro o amarillo, son los colores de la institución. Es más, ustedes pueden establecer las plantillas en las que se va a diseñar el portafolio. Por lo tanto,
esas sugerencias respecto a la construcción de identidad, que sin duda es importante desde nuestra perspectiva, a la construcción de identidad, ese primer apartado de identidad, ese apartado de entrada libre y ese apartado de prospectiva, queda completamente libre a su decisión. Porque de pronto pudiera ser, oye, necesitamos evaluar 10 competencias perfectamente definidas, aunque están relacionadas, son interdependientes, tienen propósitos muy específicos, competencias muy determinadas, evidencias muy determinadas, y todavía quieren que incorporemos identidad, entrada libre, prospectiva. No, pues mejor quito eso, porque hay una competencia fundamental, tal vez es genérica, y que seguramente podrá contribuir a esa flexibilidad, esa creatividad del estudiante, pero está en el marco de una competencia específica, pues quito entrada libre. ¿Para qué pongo una entrada libre si necesito abordar una competencia genérica que bien puede resolver el asunto de la entrada libre? Conclusión, denle prioridad a sus competencias, a los aspectos a evaluar, y dejen en segundo término la creatividad, la innovación, la flexibilidad y la libertad. No digo que no sea importante, digo que en una balanza está primordialmente las cuestiones, las competencias, el contenido que ustedes deben evaluar para dar cuenta de ese proceso formativo, y en segundo lugar, si hay tiempo, si hay espacio, si consideran conveniente, etcétera, pues incorporan la parte prospectiva, la parte de entrada libre, que se ajuste a esta propuesta de evaluación auténtica, de flexibilidad, de creatividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creo que eso es muy claro. Y en ese sentido, evidentemente, cuando se tengan estas decisiones, pues entonces se podrá iniciar el diseño del portafolio. Ahora, la participación activa del estudiante, completamente de acuerdo. Insisto en esa participación activa del estudiante. Sin embargo, antes de la participación de incorporar a los estudiantes, existe la posibilidad de que ustedes determinen esos criterios, esas competencias, esos estándares a evaluar, y el estudiante se incorpora para que sepa cuáles son los criterios, cuáles son los estándares, conozca las preguntas reflexivas, conozca, a lo mejor propone incorporar algún artefacto diferente, alguna evidencia, pero ustedes ya tienen como los principios, los estándares, los criterios definidos que dan cuenta, insisto, al propósito del portafolio y sobre todo a este requerimiento institucional del diseño de portafolios como estrategia de evaluación, o más bien como estrategia de titulación. ¿Sí? Como esos criterios generales que yo sí les invito a considerar y poner en la balanza, priorizar esos aspectos. De lo contrario, podemos, sí, ese riesgo que comentaba la doctora María Anabel, de un poco como trivializar el asunto del portafolio. Si eso no queda perfectamente establecido, esas competencias, esa organización, esa secuencia, podemos tener el riesgo de caer en una especie de trivialidad del portafolio. ¿De acuerdo? Pues ahora sí creo que vamos cerrando el curso. No sé si tengan alguna pregunta, algo como para ir cerrando. Es su última oportunidad. No es cierto. Casi hablen ahora. O callan para siempre. ¿Verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguna? Doctora. Sí, maestra Zuli, y después la maestra Laura. Bueno, antes que nada agradecerle la forma en que nos estuvo llevando estas 4 sesiones. Para mí fue muy interesante. Una de las modalidades que a mí me agradó más fue la modalidad de portafolio, porque se me hace muy dinámica, muy práctica,
algo para seguir conociendo y explorando, aparte de que los alumnos podemos darnos ahí cuenta de ese proceso y cómo van haciendo ese análisis, la reflexión, ¿no? Se me hace muy interesante y muy, muy bonito. Gracias. De nada, maestra Zuli, al contrario, qué bueno que, en principio, mi propósito es cambiar la perspectiva del portafolio, no tener esa idea, porque en general prevalece esa idea, ¿verdad? Una vez en mis primeros cursos, esa es como mi anécdota triste, cuando terminé el curso me dijo una maestra, ya entendí, es poner bonito mi currículum, ¿no? Y yo, fracaso total, me retiro. No es cierto. Lo bueno que fue la única, como de 20 profesores. No, ese es el propósito, y si dejo la inquietud ahí de que ya se tiene la idea de que es una otra cosa, no es trivial el asunto del portafolio, ya es ganancia. Sí, muchas gracias, maestra Zuli. Sí, maestra Laura. Adelante. Sí, doctora, hablando de la rúbrica, ahorita que estaba hablando de eso, ¿qué posibilidad o si sería, no sé cuál es la palabra, prudente, vamos a decir, que esa rúbrica se construyera con los mismos estudiantes? Sí, maestra, sí, de hecho esa es la idea, que se construya, bueno, existe la posibilidad, también la pueden construir ustedes y después tal vez complementar, dar a conocer, pero que se construya con ellos también es viable, también es posible. Yo lo único que sugiero es que la rúbrica se construya después de tener definido perfectamente el planeador, porque si no, va a ser muy difícil construirla, va a ser muy complicado construirla. Entonces, hasta que se tenga todo el planeador, toda la planeación del diseño de portafolios, construimos la rúbrica. Y que los estudiantes participen, no le veo mayor riesgo, sería también algo productivo, siempre y cuando se tenga esa planeación. Y en la planeación, y de manera muy puntual, yo sí sugiero, fíjense, no hay mucha diferencia. Yo trabajé con ellos 2 horas antes de siempre, todos los sábados con ellos también, con ellas, perdón, que son 2 estudiantes. Y, por ejemplo, en la selección de competencias son las mismas que ustedes eligieron, ¿eh? Ahí no hubo diferencia significativa. Creo que no habría ahí ninguna complicación. Sin embargo, insisto, por la seriedad del diseño de portafolio, yo sugeriría que primero ustedes definan esos criterios, esos estándares, esas competencias, y después incorporen a los estudiantes. No incorporen a los estudiantes en la planeación, no porque sea malo, no porque incluso irían un poquito en contra de lo que les acabo de platicar, pero facilita el diseño y la planeación del portafolio. Aunque no hay diferencias en la selección, en la organización de las competencias, definitivamente quienes tienen el referente y quienes saben qué es lo que deberían evaluar son ustedes. Que es importante involucrarlos, por supuesto que es importante involucrarlos. Si los quieren involucrar en la rúbrica, a mí me parece excelente. Sí les sugiero que por lo menos un marco, una estructura general de la planeación la hagan ustedes. Primero la realicen ustedes y después, si los quieren incorporar o si las quieren incorporar desde la planeación, sería excelente, pero que ya tengan un marco de referencia sobre el cual trabajar. No antes en la decisión de qué competencias sí, qué competencias no, porque entonces les complicaría un poco y les llevaría más tiempo. Entonces establezcan unos criterios generales, básicos, la planeación, incorporan a los estudiantes y casi de manera natural de la planeación sale la rúbrica, si se dan cuenta. Y en esa rúbrica, bueno, pues ya en esa construcción ya pueden estar los estudiantes. Esa sería mi perspectiva. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría dice, desde que inician con el diseño de portafolios, incorporen a los estudiantes hasta el diseño de la rúbrica. Eso sería lo ideal. Recordemos, y también nos dice la teoría, depende de nuestro contexto y de nuestras situaciones en particular, ¿no? Entonces, en nuestro contexto, como una estrategia novedosa completamente, porque no trabajamos durante todo nuestro proceso con portafolios,
sí hay que establecer ciertos criterios o ciertos marcos de referencia. Sí, maestra. Sí, muchísimas gracias, doctora. Pues yo le agradezco. Yo había estado trabajando un poco con portafolios, pero la verdad trabajar con esa estructura a partir de donde creo que es pues muchísimo más fácil, sobre todo para ir teniendo las evidencias. Le agradezco mucho y el apoyo que nos ha brindado para este curso y pues muchas gracias. A seguir aprendiendo. Al contrario, maestra, muchas gracias por sus comentarios y aportaciones. Gracias. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, comentario. Doctora. Sí, maestra María Aurora, adelante. Al inicio le decía que hice un pequeño, perdón, un pequeño ejercicio del portafolio. De manera rápida se lo podría mostrar. Ay, creo que no se oye. Yo creo que no tendríamos ningún inconveniente, aunque ya preveía un poco esta situación, como trabajar específicamente con algunas propuestas o algún avance que ustedes ya tuvieran. Le he propuesto a la maestra Ivy y a la maestra Mago que el próximo sábado puedo destinar, no sé, de 10 a 12, por ejemplo, y poder hacer una asesoría, más como asesoría personalizada, por si tienen alguna duda, si quieren que revise algún avance, con todo gusto. Igual lo podemos hacer ahora. No. Excelente, doctora, al contrario. Solo sí quería comentarles que dado que no tuvimos esa posibilidad de ver cómo van, qué han hecho, puedo abrir un espacio el próximo sábado y poder tener esa especie de asesoría, salvo lo que me comente la maestra Ivy y la maestra Mago. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, a mí me parece excelente y pues yo tomo la palabra porque sí sería muy valioso ya de manera así cercana, como poder ir, porque hasta que uno lo elabora o comienza a elaborar, comienzan a surgir ahí algunas preguntas de decir, ¿y aquí cómo le hago? Lo había yo empezado así y ya tenía según mi cuadro de donde estaba planeando. Entonces sería muy bueno y bueno, doctora, pues entonces nada más agradecer la oportunidad que nos dio de poderle escuchar, de poder trabajar con usted. Fueron unos días de mucho aprendizaje y yo quedo encantada con esta modalidad de titulación. Muchas gracias. Qué bueno, maestra Manuela, me da mucho gusto. Y sí, sin problema, ¿eh? Yo sé que hasta que uno no se sienta a hacerlo, surgen todas las dudas e inquietudes para poder, sé que se necesita un acompañamiento como más personalizado. De ahí la posibilidad de poder hacerlo la próxima semana. Pues al contrario, yo les agradezco mucho su paciencia, el estar aquí, el interesarse por el portafolio, eso a mí me da mucho gusto y seguramente tendremos ya oportunidad de vernos en otros momentos y pues yo solamente espero las indicaciones de la maestra Iri y de la maestra Mago para saber qué continuar. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a usted, doctora. Bueno, justamente la propuesta de la doctora es poder hacer la revisión. Obviamente ahí vamos a necesitar del apoyo de la maestra Auro y de la maestra Tony para que nos apoyen empujando un poquito a las chicas para que puedan avanzar un poquito con base en las indicaciones que ya les dio la doctora Ade, y entonces el siguiente fin de semana, si todos están en la disposición, y bueno, ya que contamos con la disposición de la doctora, poder programar el espacio para para tener como esta revisión y acercamiento ya un poco más práctico a lo que nuestros estudiantes pudieran estar elaborando. Uno de los grandes retos que vamos a tener con el proceso de la integración de los portafolios de evidencias es que los chicos, bueno, en esta ocasión las chicas,
se van a familiarizar o ya se están familiarizando en este momento con la herramienta, ¿no? La verdad es que utilizar Wix es una de las herramientas más sencillas con las que se cuenta para poder establecer como un espacio digital. Pero dijera alguien que conozco, ¿no? La intención es que este no se quede únicamente como un tendedero de información, sino que ese espacio que está ya considerado para ese portafolio permita ese dinamismo que bien decía Zuli, para que entre lo que se ve y lo que empiezas a leer y a detectar de las características de ese portafolio, pues vayan teniendo esa narrativa que se pretende, ¿no? Pero además los chicos, bueno, pues también deben integrar ese documento escrito, ¿no? Que sustenta pues la integración de su portafolio de evidencias, ¿no? Entonces, va a ser un ir y venir muy interesante. Hemos tenido acercamientos, pues quizá incipientes en relación con este proceso de creación de portafolios de evidencias, pero pues sin duda significativos, ¿no? Y pues como bien mencionaba también la doctora Anabel, nos toca leer mucho, seguir aprendiendo. Efectivamente, de entrada lo que nos queda es no ver con desdén la modalidad del portafolio de evidencias, porque resulta una herramienta poderosa, ¿no? Muy poderosa, porque nos va a permitir identificar todo un proceso evolutivo de esas habilidades que estamos desarrollando y que estamos en ese proceso de consolidar, ¿no? Doctora Ade, muchísimas gracias por todo el apoyo. A mis compañeros maestras, muchísimas gracias por su asistencia, por su interés. Perdón. Sí, adelante. Perdón, maestra Ivy, es que la maestra María Antonieta alzó la mano desde hace un rato y no le dimos la palabra. Perdón. Discúlpeme, maestra Tony, adelante. Era nada más para agradecer muchísimo, porque sí es un tema difícil para alguien que no está muy cerca de esto, pero fue de mucha ayuda lo que nos compartió y era manera de agradecer. Disculpen la interrupción, pero era nada más eso. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra. Creo que también Anabel levantó la mano. Sí, ¿verdad, Anabel? Sí, adelante. Gracias, Maguito. Doctora, muchísimas gracias, de verdad. Quiero que sepa que me llevo el espíritu reflexivo que tiene la elaboración del portafolio, la idea de estar, ¿no?, dentro de la enseñanza situada y por lo tanto la evaluación auténtica, la importancia entre este binomio del que usted hablaba, ¿no? Por un lado, el planeador de los componentes y por el otro lado, la rúbrica. Y las metáforas, esas metáforas, no se me olvidan, de Gibson y Barrett, están ahí presentes. Muchas gracias por tomarse el tiempo para diseñar el sitio. Y entonces, estamos ahí escudriñando qué es lo que puso, para qué nos lo puso, etcétera. Y eso es muy valioso. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, porque fue una gran experiencia. A las dos compañeras que van a trabajar con portafolios, que son con quien usted va a trabajar el próximo fin de semana, pues felicidades, porque nosotros vamos a estar en tesis, pero la verdad es que pues también nos dejó pues encariñadas con esta modalidad de titulación. Entonces, pues, muchas gracias, doctora. Felicidades por su trabajo. Gracias, maestra Siri, gracias, maestra Mago, y gracias, maestra U. Gracias, muchas gracias, doctora Anabel. Gracias también, muy agradecida por sus palabras. Gracias, doctoras. Pues permítanme, por favor, dar lectura al reconocimiento de la doctora Ade, que dice de la siguiente manera: Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla, licenciatura en Educación Especial en el área intelectual, licenciatura en Inclusión Educativa. Otorgan el presente reconocimiento
a la doctora Adelaida Flores Hernández por su participación como facilitadora en los procesos de fortalecimiento a la docencia y capacitación a estudiantes con la temática modalidad de titulación, portafolio de evidencias, los días 22, 29 de mayo, 5 y 12 de junio de 2021, con duración de 16 horas. Muchísimas gracias, doctora. Si no me equivoco, la invitación sería abierta para los compañeros que quieran ver este proceso de construcción de lo que avanzaron nuestros estudiantes y pues ya ahí con nuestras asesoras estrellas en esta modalidad de titulación que serán la maestra Tony y la maestra Auro. Muchísimas gracias por su presencia, por todo el entusiasmo que han demostrado en estos procesos de capacitación, por esas preguntas que nos están enriqueciendo a todos. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias, maestra Ivy, muchas gracias a todos. En realidad fue un gusto trabajar con ustedes. Sí, los veo o las veo el próximo sábado a las 10 de la mañana. Destinaremos un par de horas si fuera necesario. Y nuevamente fue un gusto y un placer trabajar y conocerlas. Y sobre todo, de verdad, muchas gracias por interesarse en el portafolio de evidencias. Que estén muy bien, que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo a todas. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Gracias, Que tengan un Dora. excelente fin de semana a todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta Felicidades. luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Felicidades, maestra Maguito. Nos vemos. Cuídense mucho. Me escribió Gaby González que la sacó, que ya no pudo entrar y que luego se le fue la luz, entonces estaba muy preocupada, pero pues